Divisor de corriente. Para utilizar correctamente la fórmula de divisor de corriente, primero debemos de identificar cuándo es que podemos utilizar un divisor de corriente. De igual manera que con el tema anterior, mencionábamos que el divisor de corriente lo utilizamos cuando la corriente se divide. Si vemos el circuito de color rojo, vemos que tenemos una fuente de corriente directa de valor V total y de ella sale una intensidad de corriente total. ¿Aquí se dividirá la corriente? No, porque la I total no tiene un punto de bifurcación, no tiene donde se separe. Así que R1 es atravesado por completo por la I total y R2 también ve pasar a la I total completa. La corriente no se divide, no hay caminos para que se divida. Así que en un circuito en serie, la corriente no se divide. Si ahora colocáramos más bien nuestro arreglo resistivo de esta manera, veríamos que al estar en paralelo, la I total sale de la fuente y al llegar a este punto, la intensidad se va a dividir en dos porque esta vez sí tenemos dos caminos. Y la I total se divide en I1 y en I2, las cuales se vuelven a unir en este punto inferior para regresar a la fuente de alimentación. En conclusión, cuando tenemos un circuito o cuando tenemos componentes en paralelo, es cuando la intensidad de corriente se divide y podemos utilizar divisor de corriente. Ahora, si analizamos este circuito, podemos observar que R4, R5 y R6 están en serie, así que las podemos reducir a R equivalente 1. R2 y R3 también están en serie y las reducimos a R equivalente 2. Ahora, aquí tenemos una sola resistencia, aquí tenemos una sola resistencia, estas dos están en paralelo y a ese arreglo en paralelo le llamamos R equivalente 3, con lo que ya pudimos reducir todo este bloque a una sola resistencia. Y esa sola resistencia estará en serie con R1. Y con ello hemos reducido todo el circuito a una sola resistencia y por ser la última le llamamos R total. Gracias a este valor de R total podemos obtener la I total que sale de la fuente de alimentación, que por ley de Ohm será igual a V total sobre R total. Con ello obtendríamos el valor de la intensidad de corriente total. Ahora, si analizamos las intensidades de corriente, veríamos que la I total atraviesa por completo a R1, con lo que tendríamos que IR1 es igual a la I total. Por R1 pasa la I total. Y es en este punto donde la intensidad se divide. Así que es aquí cuando podemos utilizar el divisor de corriente. ¿Cómo utilizamos la fórmula? La primera aclaración que vamos a realizar es que para utilizar el divisor de corriente tendríamos que tener una resistencia en cada hilo en paralelo, a menos que visualicemos ese estado en el circuito original. Pero de lo contrario, aquí nos regresamos a este circuito equivalente y vemos que para R1 no puedo usar divisor de corriente, ya lo explicamos, pero sí lo podemos utilizar para obtener R equivalente 2 y R equivalente 1. Supongamos que elegimos R equivalente 2. La intensidad de R equivalente 2 será igual a la intensidad que se está repartiendo. En este ejemplo, nuevamente tenemos que la I total es la que se está repartiendo. Aquí tenemos I total y esta corriente total es la que se reparte. ¿Y entre quiénes se reparte? Entre R equivalente 2 y R equivalente 1. Por ello aquí coincide que la I total entre comillas será la I total de la fórmula, multiplicado por la R total entre comillas. En este caso es la R total del arreglo que se está repartiendo la intensidad. Aquí recalquemos que R1 no participa en la repartición, pues a R1 le toca toda la intensidad total. A través de R1 fluye la I total. Los que participan en la repartición o en el divisor son estas dos. Este arreglo tiene nombre, es R equivalente 3. Ese es el valor que colocamos aquí. No la total, sino el arreglo total. El arreglo que participa en la repartición. Sobre la R elegida, que en este caso es R equivalente 2. Y nosotros veríamos que la intensidad de R equivalente 2 que fluye en este hilo es la misma que IR2 y que IR3. Así que con esta fórmula estamos obteniendo la intensidad de R equivalente 2 que es igual a IR2 y también es igual a IR3. Una vez que entendemos ese hecho, podríamos realizar la siguiente ecuación.
donde si vemos no corresponde por completo a la fórmula, pero es correcto, pues la intensidad de corriente de R5 es la misma que la intensidad de corriente de R4, la misma que la intensidad de corriente de R6, que es igual a la intensidad de corriente de R equivalente 1, será igual nuevamente a la I total, pues es la I que estoy repartiendo, multiplicado por el arreglo, que es R equivalente 3, dividido entre R equivalente 1. Veamos el siguiente ejemplo. Esta vez tenemos un circuito un poco más complejo en cuanto a sus conexiones, pero hemos identificado las intensidades de corriente. Supongamos que queremos calcular el valor de la intensidad de corriente de R2. Para utilizar la fórmula de divisor de corriente en R2, diríamos que IR2 va a ser igual a la intensidad que se está repartiendo. En este caso vemos que no es la I total, pues aquí la I total se separa en dos. Y por este hilo baja IR4, pues aquí se separa y se vuelve a unir. Así que la corriente de IR4 pasa por esta zona y también pasa por esta zona. Por lo tanto, la corriente que se está dividiendo en esta sección del circuito es IR4, no es la I total. Así que ese es el valor que colocaríamos aquí. IR4, que es la que se dividió, la original que para R2 se dividió. Para R2, no para todo el circuito. Por eso colocamos IR4. Multiplicado por R total, es decir, el arreglo que está participando en esta repartición. Aquí solamente tenemos dos resistencias que participan en esta repartición, que es R2 en paralelo con R3, que sabemos que es el inverso de la suma de los inversos. Y finalmente sobre la resistencia elegida, sobre R2. Es así como utilizamos la fórmula de divisor de corriente.